Vamos a analizar a la mitzvah Lo tevashel gedi ba'halev imo. No cocerás gedi, un animal joven, en la leche de su madre. Esta mitzvah la encontramos 3 veces en la Torah y exactamente de la misma manera. No hay variación en la expresión. Shemot 23:19, Shemot 34:26 y Devarim 14:21. Exactamente las mismas palabras. Lo tevashel gedi ba'halev imo. No cocerás un animal joven en la leche de su madre. La explicación que generalmente se le da a esta mitzvah es: no cocinarás ni comerás basar ba'halav. No cocinarás ni comerás carne con leche. La evidencia más antigua sobre esta explicación la encontramos en el Targum Onkelos, la traducción al arameo por excelencia de la Torah. Onkelos vivió entre el primer siglo y el segundo siglo de la era común, y Onkelos traduce del hebreo al arameo: no cocerás gedi en la leche de su madre. Lo tradujo así: no comerás carne con leche. Es la comprensión que se expresa en el Targum Onkelos. La pregunta, por supuesto, es la que muchos se hacen. Si la mitzvah hubiese querido decir no comerás carne con leche, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué dice el texto literalmente no cocerás un gedi en la leche de su madre? Efectivamente, cocer un gedi en la leche de su madre es con el objetivo de comer carne con leche juntas. Consecuentemente, la prohibición de cocinarlo es con el fin de no comer esta mezcla de carne y leche. Pero vamos a explicar detalladamente cómo podemos llegar a esta conclusión de comprender la mitzvah Lo tevashel gedi ba'halev imo. No cocerás gedi o un animal joven en la leche de su madre. Cómo llega a la conclusión de no cocerás ni comerás carne con leche. Vamos a explicarlo detalladamente y finalmente vamos a explicar la halajá. Vamos primeramente a comprender los términos hebreos y luego vamos a tomar en cuenta el contexto en general, es decir, el contexto del texto mismo, donde se encuentra la mitzvah y, por supuesto, el contexto histórico, social y cultural. La primera expresión es Lo tevashel. No cocerás. Ahora, ¿qué es tevashel? No perdamos de vista que estamos ante un principio general. De manera que si lo percibimos de forma literal o de forma simplista, esta mitzvah sería ir en contra del espíritu de la Torah, en contra del derech HaTorah, de la esencia misma de la Torah. Si alguien piensa que el mensaje de la mitzvah es literal completamente, entonces que no se preocupe, porque en nuestros días es muy difícil, es prácticamente imposible que alguien compre leche y compre carne y que la leche sea exactamente la leche de la madre de el gedi, ese animal joven, la carne del animal joven que compró. Es prácticamente imposible que esto suceda. Veamos entonces los términos para comprender mejor el texto. Tevashel se puede traducir en español como hervirás. No hervirás un gedi en la leche de su madre. Pero si lo entendemos literalmente, como decía anteriormente, se pudiera entonces deducir que la prohibición es solo hervirlo. Y por lo tanto, si está prohibido hervirlo, y es literalmente, entonces sí está permitido asarlo. Puedo asar un animal joven en la leche de su madre, o quizás puedo hornear el animalito en la leche de su madre, etcétera, etcétera. Todas estas conclusiones ocurren si tomamos el texto de manera literal. Por supuesto que este razonamiento, repito,
se opone al Derech HaTorah, al espíritu de la Torah. La Torah y las Mitzvot nos envían un mensaje espiritual a través de lo material, a través de algo que podemos comprender, palpar como seres humanos. Así que no nos confundamos con la cobertura física de este principio espiritual, sino que indaguemos un poco más. Imaginémonos, si la Torah fuese un texto únicamente legal, entonces tendría que haber dicho: no hervirás, no cocerás, no hornearás, no freirás, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera entonces quedaría todo claro, todo lo que no se puede hacer. Pero en realidad, cuando la Torah dice lo tevashel, está haciendo referencia a todo medio que se utilice para cocinar. Y aún más, podemos deducir inclusive que también está prohibido no solo cocinar, sino ingerir el resultado de esta cocción. ¿Por qué? La Torah no dice no comerás, solo dice no cocerás. Otra vez, si percibimos esta misvá de forma literal, entonces estaría permitido comer esta cocción, porque no dice la Torah no comerás, sino que dice simplemente no cocerás. Así que siempre y cuando no seamos nosotros quienes lo hayamos cocinado, estaría permitido comerlo. Así que en realidad el propio texto nos da la evidencia, el mismo texto nos da la evidencia de que no estamos ante una norma simple y llana que se puede entender literalmente, sino, repito, estamos ante un principio espiritual en esencia que debemos de comprender. Cuando se cocina, obviamente es con el objetivo de traer algún beneficio de lo cocinado, ya sea para comerlo o ya sea para venderlo. Por lo tanto, se sobreentiende que en la prohibición de no cocerás se incluye la prohibición de recibir algún beneficio de lo cocinado. ¿Qué es un gedí? Muchos traducen gedí como cabrito. Es decir, no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Pero en realidad el término gedí, como bien lo especifica el Rashi, se incluye dentro del término gedí, se incluye el ternero, el cabrito, el cordero, el becerro, una oveja. ¿Por qué? Porque en el término gedí se hace referencia a un animal tierno, a un animal joven, en sentido general. Y la evidencia está en la misma Torah. Por ejemplo, Bereshit 38, 17, aparece la frase Gedi Izim. Gedi Izim se traduce como un animalito joven de las cabras. O sea, el término Gedi no está solo, sino que está acompañado, en este caso, Izim, haciendo referencia entonces a la juventud. El término Gedi hace referencia a la juventud del animal, en este caso de los Izim, de las cabras. Y por ello es necesario que el texto especifique qué tipo de especies jóvenes se está refiriendo. Es un animalito joven de las cabras. También el mismo principio lo encontramos en Bereshit 27:9, donde se menciona Shne Gedaye Izim. Son dos animalitos de las cabras, dos animalitos jóvenes de las cabras. Se repite el mismo principio. O sea, cuando aparece el término Gedi sin especificar o clarificar qué especie es, se debe de entender que el texto hace referencia simplemente a un animal joven en sentido general. Y por esto menciona el texto la leche de su madre. ¿Por qué? Porque aún es un animal tierno, aún es un animal joven, dependiente de su madre. Así que en base al contexto se sobreentiende que Gedi hace referencia a la juventud del animal. De hecho, en Vaikra 22:27 dice el texto: cuando nazca un ternero, o sea un short, o un kezef, un cordero, o un cabrito, un ez, quedará 7 días con su madre,
y desde el 8º día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida al Eterno. Así que vemos acá el mismo principio. Se hace una referencia a una madre en singular y referencia a 3 diferentes especies. En esta ocasión no se usó el término Gedí, por supuesto, sino que se especifican las especies. ¿Por qué? Porque se trata de animales aptos para el sacrificio de ofrenda encendida, animales particulares. Por lo tanto, el hecho de que no se haga mención de estos 3 animales en la prohibición de cocer el Gedí en la leche de su madre, evidencia una vez más de que estamos ante un principio en sentido general, un animal joven en sentido general, que no debe cocerse en la leche de su madre, y vamos más adelante a explicar la esencia de esta misvá. Pero continuamos en el texto. El texto sigue diciendo Bahalev imo, que traducimos al español como en la leche de su madre o con la leche de su madre. Esta frase también pudiera significar en la grasa o en la grosura de su madre si se vocalizara en forma diferente, o sea, en lugar de vocalizarse Bahalev imo, se vocalizara Bahelev imo. Helev significa la grasa, la grosura, mientras que Halav significa leche. Se escriben exactamente igual en hebreo, solo que su vocalización es diferente. Así que a primera vista serían posibles las 2 vocalizaciones, grasa o leche. De hecho, en la Gemara del Tratado Sanedrim, página 4a, en la Gemara del Talmud Babli, se menciona a Rabbi Aha bar Yaakov. Rabbi Aha es un amorá del siglo IV, de la era común por supuesto, el cual manifiesta que la vocalización en leche de su madre, o sea, Bahalev imo, ha de ser la correcta. ¿Por qué? Porque no tendría sentido decir en la grosura de su madre, ya que tanto el padre como la madre pueden tener grosura. Así que la conclusión es que el hecho de que se mencione a la madre del animalito joven es evidencia de que el término en hebreo ha de ser vocalizado halav, leche, y no helev, grosura. Pero además de ello, tenemos evidencia muy antigua que atestigua que la lectura la lectura tradicional, la lectura oficial, fue entendida siempre como Bahalav imo y no Behelev imo. El ejemplo lo encontramos en el Targum al-Shivim, en la Septuaginta, en la traducción al griego de la Torá. Esa es una obra que fue realizada en el siglo III antes de la era común. El término hebreo fue traducido al griego como leche y no como grosura. Ahora también tenemos el texto de la Torá según la tradición samaritana. La vocalización que hacen los samaritanos en este caso es igual, halav, leche, y no helev, y no grosura. Y también, por supuesto, ya citamos el Targum Onkelos, la traducción al arameo de Onkelos del siglo II, donde también él traduce el término hebreo leche y no como grosura. Ahora surge la pregunta: ¿se excluyen las aves o los peces de esta prohibición? Más adelante vamos a explicar esta sección. Ahora, habiendo comprendido entonces la expresión hebrea Lo tevashel gedí bahalev imo, no cocerás un animal joven en la leche de su madre ni lo comerás, vamos entonces a analizar el contexto de la misvá. Bien, dijimos que esta misvá se repite en 3 ocasiones en la Torá, así que veamos el contexto de estos 3 textos. El primer contexto se encuentra en Shemot capítulo 23, Parashat Mishpatim. A partir del verso 13 dice así: no recordarán el nombre de Elohim Ajerim, de otras deidades, ni se oiga en vuestra boca. Verso 14: 3 veces al año me celebrarán fiesta.
Pasamos al verso 19, Shemot 23, 19, y dice así: traerás lo mejor de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohim. No cocerás un animal joven en la leche de su madre. Ahora veamos el contexto de la otra cita. Shemot 34, 26, Parashat Kitisa. Desde el verso 12 del capítulo 32 comienza diciendo: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Verso 13: sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares y cortaréis sus asherim. Verso 14: pues no reverenciaréis a ninguna otra deidad, ya que el Eterno es celoso, su nombre es el Caná, el celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y se prostituyan con sus deidades y les ofrezcan sacrificios y alguien te invite y comas de su sacrificio. Verso 23: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Hashem tu Elohim. Verso 26: traerás lo mejor de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Hashem. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Como podemos apreciar claramente, antes de que se haga mención de la misvá que estamos estudiando, está prohibido recordar deidades paganas. Así que en sentido general se nos prohíben también las prácticas paganas, como claramente leímos. Y esto se conecta entonces con la subida a la casa de Hashem, al Bet HaMikdash, para ofrecer las primicias. Esto es, por supuesto, un reconocimiento de Hashem Yitbaraj sobre toda la tierra. No es otro Elohim el responsable de la existencia, sino que solo Hashem Yitbaraj. Y es aquí entonces cuando el texto nos dice: Lo tevashel gedi b'halefimo. No cocerás un animal joven en la leche de su madre. ¿Cuál es la conexión entonces? Las prácticas paganas y la manera correcta de servir a Hashem. En las dos ocasiones del libro de Shemot, en donde vimos que se menciona esta misvá, en la cual estamos estudiando, el contexto es exactamente el mismo. De manera que es como si el texto dijese: cuando subas a la casa de Hashem para reconocer que Él es la fuente de todo lo que existe, no cocines ni comas de la forma que los paganos lo hacen. Recordemos que estamos analizando el contexto del texto y no el significado. Ahora, veamos el contexto de la misvá en el libro de Devarim, Parashat Re'eh, Devarim 14, 21. Dice el texto, a partir del verso 2 en adelante, dice: porque eres un pueblo santo para Hashem, y el Eterno, Hashem, te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la tierra. Verso 3: no comerás nada abominable. Verso 4: estos son los animales que podréis comer. Y se comienzan a citar los animales. Llegamos al verso 21 del capítulo 14 y dice así: no comeréis nada nevelá, ningún animal que se haya muerto. Al forastero que está en sus ciudades se lo podrás dar para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo para Hashem. Entonces dice el texto: no cocerás un animal joven en la leche de su madre. Diezmarás todo el producto de tu tierra, lo que rindiere tu campo cada año, y comerás en la presencia de Hashem, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Vemos entonces claramente que aunque en Devarim, así como en el libro de Shemot, la misvá está conectada con el tema de los primeros frutos, con el tema de subir a la casa de Hashem y el reconocimiento de Hashem Yitbaraj como la fuente de todo lo que existe,
y la separación, la distinción de Israel entre las prácticas paganas, la singularidad aquí en el libro de Devarim es que la misvá de Lo tevashel gedi b'halev imo está asociada con la alimentación. Dice el texto: no comerás nada abominable. ¿Cuál es entonces nuestra conclusión hasta aquí en base al contexto de estas tres citas? Claramente la prohibición de cocinar un animal joven en la leche de su madre está conectada con una práctica del mundo pagano. Esto es obvio. Por lo tanto, para comprender la razón, la esencia de la misvá, nuestra atención debe estar puesta en el significado de esta práctica idolátrica. La prohibición no ha de ser percibida simplemente con el objetivo de no hacer lo que los paganos hacen, pues hay muchas otras cosas que de seguro practicaban los paganos en sus ritos, y todas ellas no se mencionan como cosas prohibidas, con algunas excepciones por supuesto. Es decir, que la llave para comprender la misvá no está en el hecho de que otras naciones practiquen X tradición, sino que está la llave en la práctica misma, en comprender el significado de esta práctica. ¿Cuál es el significado entonces? Bien, para comenzar a comprender el significado de la misvá, debemos de comprender la razón de esta repetición de la misvá 3 veces, y exactamente igual, sin variación en el texto: Lo tevashel gedi b'halev imo. Es posible deducir que estamos frente a una misvá que fue expresada como un principio general, y esta fue expresada a través de una expresión idiomática. Expresión idiomática que se entendería claramente, perfectamente en aquel momento de la historia, y no simplemente como una misvá que literalmente haga referencia únicamente al acto de cocinar un animal joven en la leche de su madre, aunque por supuesto, repito, también eso está prohibido, sino que estamos ante una expresión idiomática que debemos comprender adecuadamente. ¿Qué quiero decir con expresión idiomática? Una expresión idiomática es una frase u oración cuyo significado no se encuentra exactamente en sus componentes. Una expresión idiomática es como un dicho, como una especie de proverbio, si queremos. La Torá está llena de expresiones idiomáticas. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la frase Eres Zavat Halav Udavash? Tierra que emana leche y miel. No es una expresión en sentido literal, sino una expresión idiomática que se repite en la Torá en diferentes ocasiones para hacer referencia a un lugar muy fértil. Es decir, el significado de la expresión no es el significado literal de los términos usados, sino que son términos simbólicos, y es el símbolo de los términos lo que nos ayuda a comprender la expresión idiomática. Veamos otro ejemplo, en este caso con una misvá. Leemos en el libro de Devarim: circunciden el prepucio de vuestro corazón. Es otra expresión idiomática para decir, en otras palabras, comprométanse al servicio de Hashem. Es una expresión que aparece en muchas ocasiones en el Tanaj. Claramente el significado de la frase no está en la comprensión literal de los términos empleados, porque claro, el corazón no tiene literalmente prepucio, sino que el significado está en la comprensión del simbolismo que hallamos en la circuncisión y en el corazón. Así que, percibiendo entonces esta misvá que estamos estudiando, no cocerás a un animalito joven en la leche de su madre, entendiendo que se repite en 3 ocasiones exactamente igual, comprendiendo que es una frase idiomática, podemos preguntarnos qué significado tiene no cocer un animal joven en la leche de su madre. Primeramente, no podemos olvidar que las misvot
son principios espirituales. Lo repito una vez más. Son enseñanzas espirituales, pero expresadas en forma material. Aunque la prohibición de comerlo obviamente está implícitamente prohibido en la prohibición de cocinarlo, esta misma en materia hace énfasis en el hecho de cocinar, no en el hecho de comer, aunque repito, está implícitamente prohibido comerlo. Y de igual manera, o no dice literalmente, no cocines carne y leche, aunque de igual manera está implícitamente prohibido cocinar carne y leche, y en un momento lo vamos a explicar. Pero el énfasis no es solamente en carne y leche, sino en la carne de un animal joven y la leche de su madre. En otras palabras, este es el ropaje de un principio espiritual. Esta es la apariencia exterior en que se manifiesta en nuestro mundo físico un principio espiritual. Si es que valoramos las misbot como principios espirituales y trascendentales. No cocer un animal joven en la leche de su madre. ¿Cuál es el principio espiritual? Quiero exponerle lo que algunos intérpretes han concluido. Muchos concluyen en que el principio es Za'ar Ba'alei Haim, la prevención de crueldad con los animales y consecuentemente con toda criatura. Za'ar Ba'alei Haim. ¿Cuáles son las bases para esta conclusión? Hashem Yitbaraj otorgó a la madre de un animal joven, a un animal que todavía está siendo amamantado, le otorgó la capacidad de producir leche. El objetivo de la leche es ser un medio de vida, el medio para que el hijo tenga vida. De manera que usar su leche para cocer en ella a su propio hijo es un acto de crueldad. Es como si la madre misma estuviese matando a su hijo. En lugar de usar el medio de vida para sostener a su hijo, lo usa para matarlo. De manera que bajo esta percepción de la misbah, es una prohibición que está basada en un principio, la prevención de crueldad sobre los animales, y este principio lo encontramos en otras misbot. Por ejemplo, Shemot 22 nos dice: me darás el primogénito de tus hijos, y así harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Un principio de Za'ar Ba'alei Haim, poder educarnos en la midat rahamim, en la compasión, la cualidad de compasión. Leemos también en el libro de Vaikra, capítulo 22, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda para Hashem. Pero si es vaca u oveja, no mataréis a ella y a su cría en el mismo día. Se desprende otra vez la midat rahamim, la compasión que hay que tener sobre las criaturas. También en Devarim 22 dice el texto: si encuentras un nido de pájaros por el camino, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. De seguro dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti. En base a estos textos es que algunos intérpretes han llegado a la conclusión de que la razón de la misbah, no cocinar un animal joven en la leche de su madre, la función es educar al ser humano en la midat rahamim, la cualidad de compasión, el principio Za'ar Ba'alei Haim, prevenir la crueldad con los animales, con toda criatura. Pero pongamos atención, aunque efectivamente estas citas que acabamos de leer promueven el desarrollo de la cualidad de compasión, debemos de saber que la prohibición de no cocer un animal joven en la leche de su madre está fundamentada en otro principio, no en el principio Za'ar Ba'alei Haim. Porque, veamos, está prohibido, sí, ya vimos, sacrificar
a la madre y a la cría en el mismo día. Pero sí se puede sacrificar uno hoy y el otro en el día siguiente. O sea que la prohibición sí sale del principio Sa'ar Ba'alei Hayim, pero la prohibición no está en el acto mismo de sacrificarlos, sino en cuándo lo puedes hacer. Repito, la prohibición de esta misvá no se referencia al acto de sacrificarlos, sino cuándo puedes sacrificarlos. Lo mismo en relación a los pájaros y a los polluelos, o cuando está con huevos. Está prohibido claramente tomar a la madre con los polluelos o con los huevos, pero sí puedes tomarlo por separado. Se repite el mismo principio. La prohibición no está en el acto mismo de tomarlos, sino en cuándo puedes tomarlos, cuándo lo haces. De igual manera, se prohíbe sacrificar a los animales recién nacidos durante sus primeros 7 días, en el tiempo que están recibiendo la leche de la madre, pero se permite hacerlo a partir del día 8, a pesar de que todavía, por supuesto, están en el proceso de tomar leche. Vemos que, de igual manera, la prohibición no está en el acto mismo de sacrificar el animalito nacido, sino en cuándo lo haces. Los principios de Rahmanut, de compasión, que rigen estas misvot, no son los mismos principios que rigen la misvá de no cocer un animal joven en la leche de su madre. La prohibición, en este caso, se encuentra en el acto mismo. Aquí no cabe la opción de cuándo lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque está prohibido hacerlo. Lo tevashel gedi b'halefimo. No puedes cocinar a un animalito joven en la leche de su madre. ¿Cuándo lo haces? No hay momento para permitir esta pregunta. Está prohibido hacerlo. No dice el texto, pero cuando sea adulto podrás cocinarlo. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Cuando sea adulto ya la madre no tendrá leche. Vamos entonces comprendiendo que hay algo más en esta expresión idiomática. Dijimos anteriormente que la llave para comprender la misvá está en el significado de esta práctica pagana, que de hecho sí es cruel y es antiética, pero hay algo más. ¿Cuál es el significado entonces de esta práctica? Bien, esta práctica es una alteración del orden natural. La leche fue establecida por el Creador, bendito sea, como un medio para la vida y no como un medio para la muerte. De manera que la práctica es en esencia mezclar la muerte con la vida. Debido a que la voluntad del Creador se manifiesta a través del orden en su creación, esa es la perfección, el orden en su creación, la alteración del orden natural es por lo tanto una acción de rebeldía contra la voluntad divina. La mezcla de la carne, que es símbolo de muerte, con la leche, que es símbolo de vida, es una alteración del orden natural. Y esta es la esencia de la misvá. No simplemente la prohibición contra la crueldad, sino la prohibición contra la alteración del orden natural. Y este principio de mantener el orden de la naturaleza lo encontramos en otras misvot. Y es definido este principio como la hibridación. La vemos, por ejemplo, en el libro de Vaikra 19:19. No juntarás dos clases distintas en tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Claramente vemos el principio Kilayim.
La separación equivale a santificación. Y la misvá que estamos estudiando, Lo tevashel gedi b'halev imo, en Devarim, está precedida precisamente por la oración que dice Ki am kadosh ata Adonai, porque eres un pueblo santo para Hashem. No comerás nada abominable. Eso antecede, precede la misvá Lo tevashel gedi b'halev imo. Ahora la pregunta es obvia. ¿Por qué el texto de la Torá no dijo simplemente no cocinarás o no comerás carne y leche? Aunque ya dijimos que está implícito en la prohibición comer carne con leche, veamos que literalmente el texto se refiere, por ejemplo, a un animal joven nada más. ¿Podemos acaso comer carne de un animal adulto con leche? ¿O se refiere a no mezclar únicamente la leche de su madre? ¿O puede ser la leche en sentido general? Nada de esto está claro en el texto, si lo comprendemos de manera literal. ¿Por qué la misvá dice no cocinarás un animal joven en la leche de su madre en lugar de decir no cocinarás carne y leche? ¿Por qué llegamos a la conclusión de no cocinar carne y leche como la percepción espiritual de esta misvá, como la esencia misma, como el mensaje de la misvá? Porque si la misvá dijese simplemente no cocinarás carne y leche, entonces el lector no tendría claramente la razón del por qué no debemos mezclar la leche y la carne. No tendríamos una imagen clara del porqué de esta misvá. Porque, repito, implícitamente está cuando dice la misvá, no cocerás el animal joven en la leche de su madre, está implícito no cocinar, no comer la carne y la leche juntas. Pero ¿por qué la misvá manifiesta en la carne de un animalito joven y en la leche de su madre? Repito, porque si la misvá dijese simplemente no cocinarás carne y leche, entonces nos sería dificultoso comprender la razón del por qué no debemos hacer esta mezcla. No tendríamos una idea clara de la razón. Y si no sabemos la razón, ¿qué efecto positivo entonces tendría en nuestro carácter abstenernos de mezclar leche y carne? Abstenernos de ello sin entender la razón del por qué, ¿qué efecto positivo tendría en nosotros? Ya vimos que la razón no está en el principio Sa'ar Ba'alei Hayim, evitar la crueldad en los animales. Pero la misvá, en su expresión literal, Lo tevashel gedi b'halev imo, nos dibujó la razón del por qué. En su expresión, para que podamos comprenderla, nos ha ejemplificado la misvá con la representación de una madre y de su hijo pequeño, para enseñarnos así el principio espiritual, el significado de la leche y el significado de la carne. Como ya dijimos anteriormente, la carne del animal ejemplifica la muerte, es el animal que ha muerto. La carne ejemplifica la muerte. Si deseas carne, si deseas lo pasajero, si deseas lo carnal, lo que tomará lugar entonces es la muerte. Si deseas carne, si deseas lo que no tiene sentido de continuidad, lo que es pasajero, entonces vendrá la muerte. Ahora, cuando la misvá nos dice en referencia de la leche y nos la conecta con la imagen de su madre, la leche ejemplifica la vida, porque la leche es el medio de nutrición que la madre tenía para su hijo. La conexión del hijo y la madre es para comprender que la leche funciona para la nutrición, para darle vida a su hijo. La leche tiene sentido entonces de continuidad, tiene sentido de vida, tiene un propósito.
de continuidad, de nutrición. No mezcles la muerte con la vida. Como está escrito en Devarim, escoge hoy el mal o el bien, la muerte o la vida. No se puede mezclar el mal y el bien. No se puede ser malo y bueno a la vez. No se puede mezclar la vida con la muerte. Así la Torá nos dibuja o ejemplifica la explicación de la misvá. La muerte y la vida no ha de mezclarse, pues alteramos el orden natural. Y esto influye, por supuesto, sobre todo en el mundo espiritual. Me refiero a la distinción que debemos tener en nuestra conciencia. Mezclar la vida y la muerte altera nuestra conciencia del orden natural. Y por esta misma razón es que leemos la misvá de que un Cohen, un sacerdote, el cual representa la vida, tiene prohibido tener contacto con un muerto, bajo el mismo principio, no mezclar la vida y la muerte. Ahora bien, para finalizar, veamos la halajá, la práctica de esta misvá. Por supuesto, partiendo de que la halajá debe llevar este espíritu, esta esencia de la Torá con la que hemos explicado el significado de la misvá lo ta'aseh, de esta misvá prohibitiva, de abstenerse de cocinar carne con leche y consecuentemente de comerla o beneficiarse de alguna manera de esta unión. Cuando nos abstenemos de ello, estamos creando una conciencia del significado que ya hemos explicado anteriormente. Ahora, ¿qué sucede en referencia a la mezcla de leche con carne de los no mamíferos, como aves o pescados? Bien, si tomamos el texto de la misvá de manera literal, entonces estaría permitido mezclar la leche con la carne de los animales no mamíferos, debido a que ellos no producen leche. Entonces, la unión de su carne con productos lácteos no sería una mezcla prohibitiva. Pero si vamos a percibir la misvá literal en esta cuestión, entonces también tenemos que tomar literal cuando la misvá dice: no cocinarás un animal joven en la leche de su madre. Es decir, si tomamos literal la prohibición en referencia a los solamente mamíferos, entonces también tendríamos que tomar como literal la prohibición únicamente en la leche de su madre, en la leche de la madre de aquel mamífero en particular. Como ya explicamos al inicio de nuestra exposición, ese no es el espíritu de la misvá. El mensaje de la misvá es un principio general. El principio es no mezclar la vida con la muerte. La vida está ejemplificada en la leche y la muerte en la carne. En base a este principio queda prohibido la mezcla de leche y sus derivados con cualquier tipo de carne, aunque la carne sea de los no mamíferos. Ahora, en referencia al tiempo que se ha de esperar para comer carne después de haber ingerido leche o viceversa, son temas personales en base a la conciencia de cada individuo. Por supuesto que se ha de esperar un tiempo promedio, que es el tiempo en que el sistema digestivo demora en hacer la digestión. Y ese tiempo promedio varía entre 2 a 4 horas. Lo repito, es un tema personal en base a la conciencia, partiendo por supuesto de que debe existir un tiempo promedio. Ahora bien, tener 2 equipos de refrigeración, uno para carne y otro para leche, es una práctica solo como medio de ayuda para las personas que sean descuidadas en este asunto, o que tengan un deseo incontrolable por mezclar la carne y la leche. Solo estas personas están obligadas a hacer todo lo posible por mantener alejados la carne y la leche. Tener 2 vajillas o 2 utensilios de cocina
también son aplicaciones o prácticas personales que cada quien es libre de implementar si así lo necesita para evitar en su conciencia la unión de carne con leche. Obviamente, cada utensilio debe ser lavado apropiadamente para quitar todo residuo posible de comida, pero que existan ciertos residuos microscópicos, por ejemplo, de leche, en un utensilio que después de haber sido lavado y entonces este utensilio es usado para ingerir carne, es una acción que está fuera de los parámetros de la misvá, del espíritu de la misvá. Quien necesite, por cuestiones de conciencia, tener utensilios exclusivos para leche y utensilios exclusivos para carnes, pensando que la unión de estos residuos microscópicos, o sea, de carne y leche, equivale a la mezcla de vida y muerte, que lo haga en base a su conciencia y por supuesto esto le será de beneficio. Pero repito, es una aplicación personal en base a la conciencia de cada persona y está fuera de el marco del mensaje espiritual de la misma. Aquella persona que está consciente del significado de la misvá y es una persona cuidadosa con sus utensilios y no ve necesario crear esta separación en base a residuos microscópicos que solo en tiempos modernos tenemos noción de ellos, no le es necesario tener dos clases de vajillas o dos clases de utensilios.